Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Ha habido 2 comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos de América en las que diferentes testigos exmilitares relataban sus experiencias con naves de otros mundos, con ovnis que tenemos en nuestra atmósfera. Y es curioso porque no solamente nos han narrado estos encuentros y la realidad del fenómeno ovni, también nos han narrado en esta última comparecencia cómo son agentes del mismo gobierno norteamericano los que silencian a esta gente amenazándolos. Pero por encima de todo esto que nos demuestra esta realidad inquietante, hay algo en el fenómeno ovni que me atrapa y me atrae mucho más. Hay personas que desde hace décadas están diciendo que están en contacto con ellos, que están recibiendo mensajes de estos visitantes del cosmos, mensajes que nos hablan de infinidad de cosas, por ejemplo, sobre el futuro incierto de nuestro planeta. Y de eso va el podcast que vais a escuchar ahora, de testimonio de personas que nos están narrando no solamente encuentros con seres de otros mundos, sino mensajes que vienen del espacio. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el mensaje de las estrellas. ...24 de octubre del año 1954... Nos vamos hasta Francia, Europa, en concreto a la localidad de Caroule. Allí, uno de sus vecinos, una persona que vivía a las afueras de esta localidad, que es un pueblo pequeñito, que vivía en una casa cerca a la vía del tren, Marius de Wail, una noche se encontró ante lo inexplicable. Repito, 24 de octubre de 1954. Justo en medio del silencio de la noche, los perros de Marius empezaron a ladrar. Él salió de la casa con una linterna y ante su estupor, justo a unos pocos cientos de metros de la casa, vio un objeto sobre las vías del tren. Se fue acercando hasta este objeto con la linterna y con cierto temor, y cuando ya estaba cerca de este objeto, que él describió como un objeto de forma ovoide, totalmente oscuro, como una especie, hecho como si fuera una especie de metal oscuro, de unos 6 metros de largo por 3 metros de ancho. Comenta que cuando se acerca a este objeto, Marius ve a 2 seres de no más de 1 metro de alto. Seres que iban enfundados como una especie de trajes de buzo con escafandra. Cuando vio esto, Marius se quedó aterrado. En ese momento, una enorme luz lo paralizó. Voy a leer exactamente lo que le dijo Marius a la gendarmería francesa. Quise cerrar los ojos y gritar, pero no pude hacerlo. Estaba como paralizado. Traté de moverme, pero mis piernas ya no me obedecían. Entonces escuché unos pasos y a 1 metro de distancia los seres pasaron junto a mí y se dirigieron hacia el aparato. Según el testimonio de Marius ante la gendarmería francesa, los seres se dirigen hacia el aparato. Él en ese momento deja de ver porque está paralizado y esa luz le impide ver, y justo cuando desaparece la luz, ese objeto sale primero lento y luego disparado hacia arriba, hacia el cielo, hacia el firmamento. Cuando Marius llamó a la gendarmería francesa, se presentan hasta allí los militares para inspeccionar el terreno. La seguridad es lo primero y había que cuidar la vía férrea. Bien, por lo que cuenta el informe militar es que los raíles del tren
tenían unas rayaduras enormes, una especie como de rasguño. Pero lo más inquietante es que la vía del tren estaba total y absolutamente aplastada. Según el informe pericial que hicieron los ingenieros que llegaron hasta la zona, hizo falta una presión de, atento al dato, 60 toneladas, 60.000 kilos para destrozar como quedó destrozada aquella vía del tren. Una de las cosas que más impactó a los ingenieros es que las piedras que había cerca de la vía del tren, piedras grandes, al tocarlas y al agarrarlas se desmenuzaban, como si hubieran estado sometidas a una presión y a un calor enorme. La historia de Marius de Wil. El fenómeno ovni es real. Este señor, que por contar esta historia lo único que tuvo en la vida fue problemas. Obvio, sí es cierto que tanto ingenieros como militares dijeron, es imposible que este señor haya hecho esto, ¿y para qué? El fenómeno ovni es total y absolutamente real. Fíjense que en estas introducciones que hago, ya no sé ni cuántos casos he narrado, y les aseguro que tengo no cientos, miles más en mi archivo. Esto es una verdad a voces que la mitad de la humanidad no quiere ver, y me parece genial que no quieran verla. Pero el caso es que está ahí. En la historia de Marius de Wil hay algo muy claro, y es que quedó una huella física tan descomunal, tan enorme, que incluso los mismos ingenieros dijeron, bueno, pues este tipo no creo que haya falsificado esto de ninguna forma. El problema es que si usted, que me está escuchando, alguna vez tuvo una experiencia ovni, vio una luz o algo, un objeto con forma de puro, ovalado, como este que vio este francés, con forma de platillo volante, lo más seguro es que se guarde su experiencia. Se calcula que hay un torno entre el 5 y el 10% de la población mundial ha visto ovnis. Pero dentro de ese 5 o 10% hay una serie de casos que son muy espectaculares. Tan espectaculares que ya no solamente dejan huellas físicas como el que hemos escuchado en Francia, sino son tan espectaculares que incluso hay casos donde los tripulantes de estas naves se ponen en contacto con seres humanos. Y esto es una nueva vertiente del fenómeno. ¿Cómo son esas comunicaciones? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo interactúan con nosotros? ¿Son estas personas un pequeño grupo de elegidos o simplemente tuvieron suerte? Eso sí, lo mejor que pueden hacer en la gran mayoría de los casos es no contarlo, porque si lo cuentan les van a tachar de locos, de chalaos, de idiotas, de gente que se inventa cosas. Por eso, el programa de hoy va de una de esas historias nunca jamás contada, una historia de contacto de unas niñas con seres de otros mundos, un contacto que ha durado décadas, un contacto, un periodista, hermano y buen amigo mío, Miguel Pedrero, ha estado recopilando durante años y acaba de publicar en un libro. El título del libro es obvio, pero no lo digas, no lo cuentes, te van a decir que estás loco, la sociedad te va a rechazar. Y esto creo que es la punta de un iceberg, creo que son mucho más de los que nos imaginamos. Personas que han estado en contacto con seres de las estrellas. ¿Quieren escuchar su mensaje? Pues no se vayan hoy de este programa, o si nos escuchan después de ser en directo, no se vayan de este podcast. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es
periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con una historia fascinante, con la historia de un contacto con seres del espacio. Sabéis que hago viajes de autor. En septiembre del año próximo, la segunda quincena de septiembre del año próximo, haré un viaje hasta Egipto donde podremos estar y ver la gran pirámide de Giza en privado, solo para nosotros, durante 2 horas, solo para nuestro grupo, donde podremos hacer un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas. Navegaremos por el Nilo, por el corazón de África, redescubriendo la magia de unos templos que sigue intacta desde hace miles de años, una magia que puede transformar sus vidas. Toda la información de este viaje la encuentran en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. El viaje todavía no está colgado, pero hay un número de teléfono, un WhatsApp, escriben y les dan toda la información. Repito, segunda quincena de septiembre de 2025. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y ya hay un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ahí podéis poner vuestras opiniones y comentarios. ¿Pensáis que hay personas que están en contacto con seres de otros mundos? Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, y claro que sí, considero que hay ese tipo de mensajes, de mensajeros y de personas que los reciben en todo el mundo. Un saludo para ti, para todas las personas que nos escuchan en directo y para todos los que disfrutan de este contenido cuando lo publicamos a través de podcast en el canal de YouTube de Caracol Radio. Cuando tú describías ese caso de Marius en Francia, Juanje, me acordaba de tantos otros casos donde las personas se han encontrado con sucesos insólitos y que literalmente se los guardan para evitar las burlas, para evitar, por decirlo así, el oprobio de la sociedad. Es impresionante esta casuística, Juanje. No, el odio y hasta dirías racismo. Es Exacto. Una cosa brutal hacia la gente que hacemos este tipo de periodismo o las personas que han tenido testimonio. En el caso de este ciudadano francés, de Marius de Wael, él se asusta porque el objeto está justo encima de las vías del tren. Por eso llama a la gendarmería. Porque dice, vaya que pase algo, el que vive al lado de las vías del tren soy yo, me echan la mi culpa. casa, y encima todo me como yo el marrón. Por eso llamó a la gendarmería y le dijo lo que había visto. Lo que no esperaba la gendarmería era que la presión era de 60 toneladas. Es curioso porque leyendo el informe recuerdan otras cosas. En las vigas de madera que hay debajo de las vías del tren, las que las sujetan, Sí. La presión lo que hizo es como una especie de cuadraditos. Wow. Nadie sabe por qué, pero con una presión de más de 60.000 kilos. Se deformó el hierro, el acero, todo. Una cosa absurda. Y es una historia real. Pero bueno, señores, hoy tenemos una entrevista con mi buen amigo Miguel Pedrero, que acaba de sacar su libro Pero no lo digas, que lo tenéis en Amazon aquí en toda América Latina, con esta historia que os va a fascinar. Y la entrevista con Miguel Pedrero arranca así. Investigar el misterio, algo que por desgracia cada vez se hace menos. Cada vez hay menos investigadores y más divulgadores, y eso es lo que hace falta. Y por eso estoy tan feliz de hacer esta entrevista. Una entrevista donde nos van a hablar de un libro que creo que el título lo dice todo. Pero no lo digas. Repito, el título del libro es Pero no lo digas. El autor es Miguel Pedrero, podéis buscarlo en Amazon Latinoamérica, está en todo el continente. Pero no lo digas. Y cuando me estaba leyendo trozos del libro hace un rato, me estaba acordando de algo que me parece terrible, que nos retrata como sociedad, a Latinoamérica, a Hispanoamérica y a todo el mundo. Personas que han vivido una situación que puede ser aparentemente imposible, pero que es total y absolutamente real. Personas que tienen que callarse esas experiencias porque, por desgracia, sufren la burla y el ostracismo por parte del resto de la sociedad. Siempre he hablado de esto, que es polémico aquí en el programa, y creo que es bueno rescatarlo, porque estos a los que yo llamo ciencinazis deberían de respetar a los seres humanos, deberían de respetar a las personas que tienen experiencia y son capaces de contarlo. Y yo por eso desde aquí le doy las gracias a Miguel Pedrero, porque aun guardando obvio la identidad de sus testigos, y está genial que no la diga,
ha convivido con ellos durante años, su historia, y ahora la plasma en un libro. Por culpa de los ciencinazis no pueden estar aquí los protagonistas auténticos de la historia. Pero me parece genial que haya gente que rescate hechos que nos hacen redibujar los límites de la realidad y que además nos sitúan a las puertas de otros mundos que están en este. Miguel Pedrero, amigo, que hacía muchísimo tiempo que no te tenía por aquí, por Noche de Misterio, en Caracol Radio. El que no sepa quién eres periodista, eres investigador, eres el dueño de una editorial que se llama Editorial Cidonia. Tenéis todos los libros en Estados Unidos y en el resto del continente, que ya Editorial Cidonia se ha posicionado como la editorial, desde mi punto de vista, más importante en cuanto a libros de investigación y misterio en español. Repito, entráis en Amazon, podéis Editorial Cidonia y os van a aparecer un montón de títulos y de libros, y este de Miguel Pedrero, Pero no lo digas, creo que el título que le has puesto es genial. Miguel Pedrero, tremendamente feliz de que estés aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Pues muy buenas noches, yo encantado de estar aquí contigo otra vez. Es verdad que hacía mucho tiempo, pero además yo creo que sintonizamos muy bien, que vamos en la misma onda, porque los dos somos personas muy interesadas en esto del mundo del misterio y hemos viajado detrás de esos misterios, nos hemos divertido, hemos sufrido y al final, pues yo creo, como te digo, que vamos en la misma línea. Y como te decía al principio, no por echarte flores, yo creo que eres ya de los últimos, ¿no? Que sigue investigando, mochila al hombro, caso tras caso, que además tienes un podcast buenísimo que se llama Protagonistas de lo Insólito, súper recomendado desde acá, donde vais a encontrar muchos, vais a poder escuchar muchos de esos testimonios de personas que se han enfrentado a lo imposible. Y genial este título que has puesto, pero no lo digas, porque has contado la historia, ahora nos vas a dar tus detalles, sí. Has contado la historia de unas personas que tuvieron un contacto ovni, un caso de abducción, todo, durante muchos años, pero claro, te toca guardar el silencio sobre su identidad real para que no sufran la burla, no sufran el ostracismo, no sufran el rechazo de la sociedad, que esto me parece terrible. Claro, porque fíjate que normalmente las personas que entrevistamos en el podcast, en Protagonistas de lo Insólito, que es un podcast de audio, es sonido, solamente está disponible en la plataforma iVoox y normalmente no tienen ningún problema en contar sus experiencias y en decir sus nombres y sus apellidos. No tienen ningún problema. Lo que ocurre es que esta historia es un tanto más peliaguda y más compleja, porque en realidad implica a una familia entera, a un matrimonio, a sus hijos, a sus hermanos, a sobrinos, a padres, toda una familia que durante casi 50 años mantiene contacto con seres de otro mundo. Desde el año 1976, cuando se inicia esta experiencia por parte de dos niñas de 14 y 13 años, Estrella, que es la principal protagonista de este libro, que tenía entonces 14 años, y su prima Marifé, que entonces contaba con 13 años. Hay que situarnos. España, año 1976. Dos niñas que se encuentran con algo muy extraño que al principio no comprenden. De hecho, ellas el 3 de septiembre del 76 se encontraban veraneando en una localidad española donde veraneaba toda la familia, pues una familia bastante extensa, y ellas dos, aparte de primas, eran las mejores amigas, estaban todo el día juntos y veraneaban las familias en la misma localidad. Ese 3 de septiembre del 76 estaban dando un paseo por las afueras de esa localidad, y es un pequeño pueblo, y de pronto, esto a pleno día, una mañana, de pronto se encuentran frente a ellas a 5 tipos muy extraños que avanzaban hacia ellas. Les llamó la atención porque iban vestidos con túnicas, me contaban las dos, porque yo para la confección de este libro entrevisté a toda la familia, a toda, durante años, wow. Durante casi 10 años tuve la oportunidad de tener una relación muy estrecha con esta familia que ya son parte de mi familia.
¿no? De hecho, la casa de Estrella y su marido es como mi segunda casa, ¿no? Es como mi casa de verano ya, ¿no? Qué bueno. Y sí, hemos hecho una relación muy, muy bonita. Y con ellos y con toda su familia, que tienen una familia muy extensa y muy bien avenida, muy equilibrada. Bueno, el caso es que se encuentran con estos seres que iban ataviados con túnicas. Les llama la atención, sobre todo, eran 5, el del medio, que medía más de 2 metros, tenía media melena, unos rasgos muy poco reconocibles. Y claro, lo primero que les llama la atención Disculpa, es que... rasgos poco reconocibles, ¿en qué sentido? ¿Por la nariz, la boca? Sí, exacto, que no se veían demasiado bien, prácticamente como si no tuvieran rasgos, ¿no? Unos pequeños ojos y poco más. Y pasan al lado de ellas, claro, me decían que se movían como si estuvieran quietos y los estuviera desplazando una cinta transportadora. No movían los brazos, no movían el cuerpo, caminaban totalmente rectos y cuando pasan al lado de ellas se dan cuenta de que no están pisando el suelo, de que están levitando. Pasan muy cerca de ellas y claro, 2 niñas, 14, 13 años, año 1976, dicen, pues estos no son del pueblo, ¿no? Parecen de fuera. Son extranjeros, andarán así. Exacto, son extranjeros, ¿no? Vale, y la cosa queda así, ¿no? Claro, es que es una historia muy graciosa esta. Claro, hay que entender... Son niñas, en otro contexto cultural. Claro, niñas en el año 1976, que no es lo mismo que tener 14 años ahora, ¿no? Ellas me decían, es que éramos absolutamente pánfilas, ¿no? O sea, no sabíamos nada del mundo, estudiaban en un colegio de monjas, que no sabían nada, ¿no? Su mundo era, me decían, nuestro mundo era muy pequeñito, ¿no? Nuestra familia, los amigos de clase. Y en esa época en España, además, que empieza el boom de los hippies y tal, dicen, no, son unos hippies raros, que andan muy raros y tal, ya está. Y claro, y además extranjeros, en aquella época cuando empieza a llegar la avalancha de extranjeros, ya, y listo. Claro, pues extranjeros, y ya está. Y no le echan más cuentas. De hecho, ese mismo día, Estrella se lo cuenta a uno de sus hermanos, que era algo mayor que ella, les llevaba 5 o 6 años y ya tenía un coche de segunda mano y carnet de conducir, y dice, bueno, pues te acompaño hasta allá con el coche a ver si vemos algo y tal, y no ven absolutamente nada, bueno, y la cosa queda así. Y es al día siguiente, o a los 2 días, que las 2 primas vuelven a este lugar. Ellas me contaban, pues hablando de lo mismo, de lo que estábamos hablando ese día que los vimos por primera vez, ¿no? De si me gusta fulanito, menganito, si este no sé qué, si este no sé cuánto, tonterías que pueden hablar 2 niñas y más en esa época. Y entonces de pronto Estrella se da cuenta que al lado de ella hay lo que ellas interpretan en un primer momento como unos niños muy pequeñitos. Se encuentra al lado de ella, me dice, al principio interpreta a un niño de 1,10 metros, pero es que mira hacia su prima y se da cuenta que su prima está rodeado por varios más de estos seres exactamente iguales. ¿Cómo eran? Pues medían 1,10 metros, iban también vestidos con una túnica, tenían una cabeza bastante grande en comparación con el tamaño de su cuerpo, no tenían pelo, por nariz tenían 2 pequeños orificios, su boca era una fina línea y tenían unos ojos rasgados, negros y profundos, y desprendían luz. Y entonces empezaron a jugar con esos niños, que dijeron, son chinos, como tenían los ojos rasgados, pensaron, son chinos. Y empezaron a jugar con ellos. Decían que eran muy divertidos, que no hablaban, que simplemente hacían un ruidito muy gracioso, algo así como algo así. Y que ellas lo interpretaron como que se estaban riendo, decía, pero entendíamos lo que nos decían, pero no hablaban. Nosotras sí hablábamos entre nosotras, pero ellos no nos hablaban a nosotras, pero entendíamos lo que nos decían. Claro, yo les preguntaba, ¿qué? Como si hubiera una voz en su mente de ellos o algo. Claro, sí, como una especie de contacto telepático, pero que ellas, Estrella, no supo que era eso de la telepatía hasta 15 años después, porque estas otras, que ni Estrella ni su familia se interesaron nunca por el asunto ovni, jamás. Es decir, claro, yo hablaba alucinante, yo hablaba con los hijos de Estrella y les decía, vamos a ver,
Digo, ¿nunca habéis leído un libro sobre ovnis? No. ¿Ni un artículo en una revista? No. A veces si ponen algo en la tele nos quedamos. Y claro, me dicen, ¿para qué? Si hemos nacido con esto, si lo tenemos en casa, ¿no? Pero... Qué loco, qué loco. Pero entonces, a ver, una cosa es el encuentro con los seres Sí. estos de Pero 2 verás. de 2 metros, y luego lo otro es posterior, lo de estos pequeñitos y tal es posterior. A los 2 días. A los 2 días. Otra vez en el mismo camino, a las afueras del pueblo. En el mismo sitio. Y pensaban que eran niños chinos y que querían jugar. Y que querían jugar. Y entonces empezaron a jugar. Jugaban al escondite, se subían encima de ellas, daban saltos. Y ellas decían, es que nos pasamos toda la tarde riéndonos, ¿no? Riéndonos y disfrutando. Al día siguiente, a la misma hora, volvieron, pero volvieron con sus motos. Tenían 2 vespinos. Cada una de ellas tenía un vespino. Volvieron allí y allí estaban otra vez. Y siguieron jugando, pero esta vez ponían la moto a toda marcha, se montaban detrás, se caían, decía, se pegaban unos leñazos tremendos, pero se levantaban, jugaban al escondite, ¿no? Y así estuvieron semanas. Semanas, hasta que en una de estas ocasiones vieron que al lado de estos niños chinos, que les prendían luz y que eran muy raros, había una nave aterrizada en forma de platillo volante. Y entonces pensaron, anda, a ver si van a ser extraterrestres y no chinos. No. Sí. Como te lo estoy contando, ¿no? No, qué locura. Y entonces ellas siguen jugando y luego en días posteriores tienen la oportunidad de entrar en la nave en varias ocasiones. Ella me cuenta, yo la primera vez que veo algo que luego supe que era un ordenador fue dentro de la nave. Pero era curioso porque cuando subían a la nave, esos seres pequeños estaban alejados y quietos, parados. Y a ella, a las afueras del pueblo, cuando empieza el camino para ir hacia esa zona, las venían a esperar 3 seres que eran muy altos. También iban ataviados con túnica, pero tenían unas características físicas diferentes. Tenían una cabeza que decían que tenía forma más bien de pepino, ¿no? Y también unos ojos rasgados, muy profundos, y uno se colocaba detrás y 2 delante y las acompañaban hasta la nave. Ellas entraban en la nave y yo les preguntaba qué hacéis dentro de la nave y decía, pues jugar. Pues había allí una especie de sillones, saltábamos, dábamos volteretas y había unas ventanitas por las que mirábamos hacia el exterior, ¿no? En varias ocasiones la nave despega, pueden ver el terreno en el que jugaban con los seres pequeños desde cierta altura y luego seguían jugando también con los pequeños. Claro, para ellas era un juego y decían, nos pasábamos todo el día riendo, pero ambas dos me contaron algo muy interesante y es que cuando aparecían esos seres pequeños o los grandes y entraban al interior de la nave, decían que era una sensación de plenitud absoluta, de falta de miedo, paz absoluta, falta de miedo. Es decir, cuando tú estás en este mundo en el que vivimos, pues nos atenazan los miedos, ¿no? Y desconfías. Y desconfías, claro, de todo el mundo, de a una enfermedad, de algo que no te sale, de un proyecto que no llega. Al final, estamos continuamente temiendo por todo, por nuestros seres queridos. Pero ellos decían que cuando estaban jugando con estos seres o dentro de la nave, todo eso desaparecía. Y cuando las acompañaban de nuevo al camino y se marchaban, ¿no? Volvía esa sensación, ellas me decían, como de suciedad, ¿no? Como de que estás en una realidad muy sucia, ¿no? Muy complicada. Peligro, con mentiras, con todo lo que hay. Con todo lo que hay, ¿no? En este mundo. Es casi como si estuvieran en otro mundo. Sensación de paz absoluta, algo que le pasa a muchas personas que han estado en esa situación, incluso que han sido abducidas. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Miguel Pedrero cómo estas chicas, cuando eran niñas, llegaban a entrar dentro de una nave de otro mundo y lo que sentían era una sensación de paz absoluta. Y la entrevista con Miguel Pedrero continúa así. Bueno, uno de esos días, Estrella,
está haciendo los deberes con sus hermanos en una mesa muy grande de cristal. Sus hermanos estaban al lado y estaban todos haciendo los deberes y estudiando. Y de pronto, Estrella ve escrito en el papel, hola, y le dice a su hermano, oye, mira, hola. Y el otro le dice, bueno, sí, estás tonta, anda, haz los deberes y déjate de hacer el idiota. Y dice, no, pero si esto no lo he escrito yo, ¿cómo no lo vas a haber escrito? Venga, anda, sigue haciendo los deberes, no me molesta. Bueno, ella sigue haciendo los deberes y otra vez, hola, y otra vez, hola, queremos hablar contigo. Y a partir de ahí ella dice, pero si la mano se me está moviendo sola, mirad, mirad. Y empieza a recibir mensajes por lo que se conoce como psicografía o escritura automática, que ella no sabe que eso se llama psicografía o escritura automática hasta 20 años después, cuando dice, anda, pues esto parece que hay más gente que lo practica. Porque ya te digo que nunca tuvo ningún interés en investigar y no están nada vinculados con el mundo del oculto o del misterio. Absolutamente nada, pero nada. Y entonces ella entonces empieza a hacer psicografía, que es que le vienen palabras a su mente y con los ojos cerrados empieza a escribir. No es que le vengan a su mente, es que algo, su sensación es que algo le maneja la mano. Wow. Es decir, sí, es más, ella dice, ella ha escrito toneladas de libretas, pero es que muchas noches decía, claro, además recibía sus mensajes a tal velocidad, ¿no? Que es que no podía saber ni lo que estaba escribiendo. Y muchas noches se quedaba dormida y su mano seguía escribiendo. Y cuando se despertaba tenía varias libretas. Wow. Completas, llenas de mensajes. Es más, en varias ocasiones ella protestaba, ¿no? Y les decía a sus comunicantes, a esos seres, les decía, oye, que por vuestra culpa no he podido estudiar el examen de química, que voy a suspender. Y le decían, no te preocupes, tú vete al examen de química. Decía, y en el examen de química no es que hiciera escritura automática, sino que la comunicación era diferente. Es decir, recibía en mi mente las respuestas y yo simplemente las copiaba. Eso en muchas ocasiones. O directamente decirle las preguntas que iban a caer en el examen, ¿no? Decían, pues te van a preguntar esto, y me decías que no fallaban nunca, ¿no? Era maravilloso. Entonces, claro, me contaba incluso que un examen de química que le pusieron un sobresaliente, claro, cuando ella entrega el examen, lo entrega además de las primeras, la profesora desconfía, ¿no? Esta muchacha que no se le da esta asignatura, que siempre suspende, y empieza a corregirle el examen, ¿no? Allí, en clase, mientras los demás compañeros lo estaban haciendo. Le pone la nota con una cara de desconfianza y llega a preguntarle si ha copiado. No ha copiado, ¿no? Pero claro, yo decía, oye, que no me pregunte ahora las respuestas porque no las sé, porque me las han chivado, ¿no? Y esto empieza a formar parte de la vida habitual de esta mujer, ¿no? En el libro cuento muchas historias. De esta famosa estrella, que no sabemos el nombre real. De esta famosa estrella, muchas historias llegan a salvarle la vida en 2 ocasiones. Oiga, qué fuerte. Pero lo primero, esos mensajes que ella recibía, ¿qué le contaban? ¿Qué decían? Más o menos. Sí. Le contaban de todo, sobre todo conceptos muy complejos para una niña de 14 años, que estudiaba en un colegio de monjas. Le hablan, por ejemplo, del concepto de la reencarnación, que es la primera vez que escucha el concepto de la reencarnación, que ella dice, yo no sabía ni qué era eso y me sonaba chino, porque en el colegio nos enseñaban que si te portabas bien ibas al cielo, si te portabas mal ibas al infierno, ¿no? Y que había un Dios y el Nuevo Testamento y Jesucristo y esto. Y ellos me empiezan a hablar de la reencarnación, pero claro, cuestiones muy profundas. Le empiezan a decir que el proceso de reencarnación es algo muy complejo. Y le dicen, por ejemplo, en algunos de los mensajes, que lo que somos nosotros en realidad no es nuestro cuerpo físico. Y cuando fallecemos, parte de nuestra esencia se puede quedar aquí, parte de nuestra esencia puede encarnar en otro cuerpo físico y parte de nuestra esencia puede irse a otros lugares, ¿no? Que no son este plano. Le dicen, es mucho más complicado, pero para que lo entiendas, ¿no? E incluso le explican que cuando fallecemos en ese otro lado, somos nosotros los que de alguna manera elegimos las pruebas que vamos a tener que superar
en nuestra vida. Cuando volvamos a este mundo físico y cuando volvamos a nacer en este mundo físico, ¿no? Y le explican que tenemos infinitas oportunidades para aprender lo que venimos a aprender. Le dicen que sí es verdad que tenemos libre albedrío, pero hay una serie de pruebas que nos van a llegar y de nosotros depende cómo encarar esas pruebas, esos problemas o esas circunstancias. Y que todo lo elegimos de algún modo nosotros, que somos seres inmortales y que Dios no existe, como ella lo considera o como le enseñaban en el colegio que era Dios, ¿no? De hecho, ellos primero empiezan a hablarle de Dios para que ella lo entendiera, pero luego ya cambian el concepto y no hablan de Dios, sino que hablan de el profundo. Y le dicen que todos nosotros somos el profundo. Que el profundo no es algo que está ahí fuera, sino que todos nosotros somos el profundo, formamos parte de ese profundo, de Dios, sí, que nosotros mismos somos Dios. No, es que, a ver, esto me parece maravilloso y esto es tremendamente polémico dentro del fenómeno OVNI. Quiero también la opinión de Alejandro Bernal ahora sobre esto. A ver, en muchísimas experiencias de contacto que yo he investigado, y no me preguntes por qué, todos los personajes que están tan cerca del fenómeno acaban dando mensajes que, bueno, podemos tildar como mesiánicos o mensajes espirituales. Y esto es una constante del fenómeno, que no desvaloriza el fenómeno. Tenemos que entender por qué se produce esa constante. Hoy no, porque tú tienes un libro que lo he mencionado en este podcast alguna vez, y creo que no me acuerdo en qué programa lo dije. Digo, tengo que entrevistar a Miguel Pedrero sobre un libro que tiene que se llama OVNI, consejero, ¿cómo es? Mensajero de la conciencia global. Digo, porque esto es tan tremendamente, pero para otro podcast, ¿vale? Sí. Esto es tan tremendamente polémico que hace que además mucha gente descrea el fenómeno OVNI por esto. Y no es así. No sé ni entiendo por qué leche la gente que está tan cerca del fenómeno empieza a dar mensajes de este tipo. Pues mira, aquí he entrevistado al contactado a Ricardo Corpancho, que es un amor de persona, y yo estoy convencido que ese tipo no miente. No miente. Ahora entrevistamos para mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, a Dante Franch, ¿vale? Lo entrevistaré, y lo he prometido, para Noche de Misterio aquí en Caracol. Dante Franch, yo he estado con él aquí en Bogotá, es un tipo argentino, tal, no miente. Y todos acaban dando ese tipo de mensaje. Yo no lo entiendo. Hace que parte de la opinión pública rechace un poco más el fenómeno OVNI. Yo no, es más, hasta me da buen rollo que esta señora Estrella que jugaba con extraterrestres pensando que eran chinos me diga que somos inmortales, porque en lo profundo de mi conciencia es lo que creo, que soy un viajero de un multiverso y no creo en la muerte, y entonces el día que la palme me iré a algún lado y tal. Ahora, es curioso que esto, que es una creencia mía, creo que la de mucha gente, ¿no?, vengan seres de otros mundos y empiecen a decirnos siempre igual: tienes un cuerpo físico, eso un día acabará, vas a seguir viajando, puedes volver a reencarnar o puedes ir a otro planeta de otro universo o no sé qué, o tacatá, y hasta nos quieren redibujar el concepto de Dios, que esto es más profundo, porque hay apariciones marianas que no tengo muy claro si lo que se apareció fue la Virgen, ¿eh? Entonces, es muy complejo, a mí no me asusta, ¿vale? Sé que hay alguna gente que está escuchando ahora, está diciendo, uy, la estrella esta, tal. A mí no me asusta, a mí al revés hasta me da buen rollo. Quiero la opinión de Alejandro Bernal. Juanje, es que mientras Miguel nos relataba este caso, o sea, yo estoy alucinado respecto a muchos elementos. De hecho, se me vino a la mente un caso que, como muy bien sabrás, Juanje, me obsesiona, el de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue. En el 94, 62 niños entre los 7 y los 14 años aprecian a unos extraños seres, a un aparato que aterriza a 100 metros de su patio de recreo, que se comunican telepáticamente con ellos. Un caso que investiga el gran psiquiatra John Mack de la Universidad de Harvard, algo que prácticamente casi le cuesta su profesión. Un caso impresionante, y me hace recordar de inmediato lo de Estrella, Juanje, precisamente porque es como Emily si Trim. estos seres Emily Trim, que es hija de diplomático canadiense, quien fue una de las testigos. Y a día de hoy tiene un Instagram donde sigue escribiendo mensajes y tal, que dice que le llegan telepáticamente. Y esos mensajes le hablan muchísimo de Egipto. No paran de hablarle de Egipto, de las pirámides, de seres extraterrestres en las pirámides y tal. Y dice, ¿esta tía está loca? No tiene ningún cuadro psiquiátrico.
Y además es hija de un diplomático, ¿para qué se va a jugar el prestigio Y de su tiene toda la familia, plata Juan? del mundo, además las señoras, es que no le hace falta. Ni ella vende talleres de Exacto. extraterrestres, ni nada. Sí, Exacto, sí, sí, Juan, que sí. en el caso de ella comentaba que esos seres les daban mensajes de cuidado del medio ambiente, que porque en algún momento nuestro ecosistema se iba a deteriorar, iba a llegar a un punto de no retorno. Así que me parece muy curioso que a Estrella también le brindaran estos mensajes tan profundos para una niña de esa edad, como muy bien lo señalaba Miguel. El mensaje es sobre la reencarnación, algo que pues una niña de esa edad ni siquiera va a estar interesada en consumir un contenido de estos. Miguel, tú que pudiste entrevistarla, contactarla a ella, cuando Estrella tenía este tipo de contactos, ¿ella se lo guardaba para sí misma o lo compartió con algún familiar o con un amigo? Pues mira, te digo, pero antes sí me gustaría incidir en algo. Esos mensajes que recibe esta mujer del caso que acabas de comentar sobre la crisis climática, Sí, sobre este tipo de cuestiones, esto también lo recibe Estrella, pero verás, es una parte muy interesante, porque ella en el año 1976, con 14 años, empieza a recibir mensajes en los cuales estos seres, sus comunicantes, le empiezan a hablar del cambio climático, España 1976, y de un apocalipsis climático. Le hablan de guerras por el agua, de fenómenos naturales muy violentos y agresivos, de inundaciones, de olas de calor, de pandemias, de muchas muertes por pandemias. Y le dicen, todo esto lo estáis causando o lo vais a causar vosotros los seres humanos, por dos motivos. Por el modo de relacionaros entre vosotros y por el modo de relacionaros con la naturaleza. La acción del ser humano, le explican que la acción del ser humano, en ese momento que estaba empezando, la acción del ser humano está generando un cambio climático. Y si no cambiáis, en vuestra forma de relacionaros con la naturaleza, el clima va a cambiar de forma violenta por vuestra culpa, por vuestra acción, por vuestro sistema en el que os desenvolvéis. Y eso va a generar graves problemas e incluso puede conllevar el fin de vuestra especie. Esto se lo dicen a Estrella en el año 1976. Claro, en estos mensajes nunca hay un marco temporal. Esto es muy curioso. Nunca hay un marco temporal. Ellos le transmiten muchas cosas que luego suceden, cuestiones personales, de la vida de la familia y cuestiones mucho más genéricas, pero nunca ponen un marco temporal. Y Estrella me explicaba, y sus hermanos, que también eran testigos de todo esto, y su marido, que también era testigo de todo esto en esa época, el que ahora es su marido, que entonces pues eran novietes, dice, claro, eran mensajes absolutamente apocalípticos en los que advertían que el clima iba a cambiar por la acción del ser humano y hablaban de todo esto, de inundaciones, de pandemias, de muchas muertes. Incluso Estrella tiene visiones, le ponen delante de los ojos varias imágenes de lo que puede ser el futuro si la especie humana no cambia de forma de relacionarnos con la naturaleza. Y claro, ellos pensaban que esto era inminente y me contaban. Claro, éramos tan pánfilos que empezaba a llover un poco fuerte y decíamos, ya están ahí, las inundaciones, ¿no?, que vienen. Pero ellos nunca ponen un marco temporal y le preguntan, ¿por qué no nos decís cuándo? Entonces, ellos le explican a Estrella, a una niña de 14 años, hombre, algo que ya era conocido, y es que el tiempo, tal como lo conceptualizamos los seres humanos, no existe. Que los seres humanos consideramos que es lineal, pero el tiempo varía dependiendo de múltiples factores, ¿no? Y que el tiempo se puede manipular. Ellos decían, el tiempo se puede manipular a nuestro antojo, ¿no? El tiempo no existe. Vosotros creéis que existe, pero no existe. Bueno, eso ya se sabía, ¿no?, desde Einstein, la teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Pero se lo están diciendo a una niña en el año 1976 y llegan a decirle, es que nosotros vivimos en el tiempo. Por lo tanto, es como si les resultara muy complicado poner un marco temporal a las cosas. Ven las cosas a la vez, porque ellos dicen que viven en el tiempo. No le dan más explicaciones, simplemente le dicen que viven en el tiempo. Claro, ella muchos años después, décadas después, empieza a escuchar hablar del cambio climático. Y dice, anda, si esto es lo que me comentaban, ¿no?
Y claro, cuando ya empieza a conocerse por parte de la opinión pública todos los problemas que acarrea el cambio climático y la situación en la que nos encontramos ahora, pues Estrella dice, claro, y su familia, eran estos mensajes. Claro, la pregunta, que es lo que yo también le pregunto a ella, ¿qué sentido tiene que esto se lo digan a una niña de 14 años en la España del año 1976? Porque tú poco podías hacer. Pero fíjate, aquí hay una cosa muy curiosa, lo que estaba diciendo Alejandro Bernal, por ejemplo, del caso de Emily Trim, la niña que estuvo en la escuela de Rua, Zimbabue, donde aterrizó una nave de otro mundo y aparecieron una serie de seres también de otro mundo. Yo te digo, creo que alguna vez te he hablado de esto, y sí lo he podido investigar aquí, el caso de la vereda de Guasimal en Zarzal Valle, ¿vale? Que para mí es el avistamiento ovni con humanoides más importante de la década pasada a nivel mundial. Miguel, allí la gente se dedica a cultivar panela en una vereda, es gente súper sencilla, campesinos, no tienen tele el 90%, bueno, internet ya ni te lo cuento, y claro, a mí esta gente diciéndome que llegan esos seres de 2 metros pidiendo agua, al año siguiente vuelven a aparecer, siempre en el mes de diciembre, vuelven a aparecer y le hablan a una gente sobre, que es la primera vez que hay un contacto, ¿vale? Y le hablan a un grupo de personas igual. Le dicen que, para ser exacto, que vienen a recoger la semilla, porque vamos a destrozar el mundo debido a no saber relacionarnos con nuestra naturaleza y tal, y que vienen a recoger la semilla porque son como una especie de salvadores de mundos. Entonces, como si fueran a llevarse todos los códigos genéticos de todo lo que hay aquí. Bueno, Colombia es el segundo país más rico biodiverso del mundo, después de Brasil, somos la mayor biodiversidad del planeta, y eso me dejó loco, tío. O sea, esta gente que no miente, que te digo yo que no miente, o sea, es que les importa un carajo, no piden dinero, no piden nada, al revés, no quieren ver periodistas, viven en su vereda a su aire, si no quedo con uno, lo invito a comer, ni hablan, no les interesa. Fíjate. Entonces, claro, que esto se repita una y otra vez, pues leche, no deja de ser curioso, tío, ¿no? Es enormemente curioso, y mensajes de estos tiene muchos, hasta el punto que llega un momento que ella se siente tan apabullada que empieza a tirar con su madre muchas de estas libretas. Ha tirado muchos mensajes. Es más, cuando llega a los 18, 19 años, comienza a rebelarse, ¿no? Y comienza a considerar que los mensajes que recibe eran demasiado, ella me dice, románticos o ñoños, ¿no? Como muy aburridos. Sí, muy aburridos, y que ella tenía ganas de disfrutar de la vida, ¿no? De irse por ahí con sus amigos, de hacer travesuras, de vivir la vida, ¿no? Y considera que esos mensajes son como muy románticos, ¿no? Que la vida no es así, que no es tan romántica, ¿no? Que no es todo tan flower power, ¿no? Y entonces durante un tiempo se olvida y luego vuelve. Yo tengo la oportunidad de entrevistar a los padres, porque claro, ella le cuenta esta historia a sus padres, a sus hermanos. Los hermanos han sido testigos de estos encuentros, los padres también, ¿no? Y luego yo me entero, la madre de Estrella falleció hace unos años, yo tuve la oportunidad de hablar con ella, y luego me entero de que la madre, aparte de las experiencias que me contó, ella tuvo más experiencias. Y ellos empezaron a contactar con la madre de Estrella. Y la madre de Estrella empezó a recibir infinidad de mensajes y a tener incluso encuentros con ellos, encuentros físicos. Y tiene infinidad de libretas guardadas con mensajes que la madre de Estrella recibió por parte de esos seres, pero que era algo de ella, que lo tenía ahí oculto y que no se lo comentaba ni a Estrella ni tampoco a sus hijos, no se lo decía demasiado. Cuando ella fallece, ella no da permiso para que sus hijos lean esas libretas, con lo cual esas libretas están guardadas y ninguno de sus hijos las ha abierto. Yo he pedido permiso, pero por supuesto no me lo han permitido, ¿no? Pero esos mensajes están ahí. El padre de Estrella, no puedo decir quién es, pero es un científico de primer nivel mundial. No. Sí. Es una auténtica autoridad en su campo de conocimiento. Tío, ahora me has dejado flipando, macho. Sí,
Es más, muchos de los libros, de los manuales que se estudian en ese campo del conocimiento son de este hombre. Entonces, es un científico que durante toda su vida ha trabajado mucho, es una persona absolutamente racional, lógica, con una mente científica. Es cierto que es creyente, católico, es católico, pero bueno, un catolicismo muy profundo, ¿no? Que va más allá de los dogmas de la Iglesia. Por eso Estrella y sus hermanos estudiaron en colegios religiosos, pero aún así, a pesar de estudiar en colegios religiosos, pues en su casa pues, había una cultura científica. Y libertad para y hablar. libertad, ¿no? Y libertad para hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y el padre siempre ha respetado mucho a Estrella, ¿no? El padre es un señor muy mayor, ahora tiene 97 años. Sí, sí. Oh. Es una persona muy mayor, además lo he visto hace un par de días, he estado con él hace un par de días y el hombre ya no puede leer, entonces le leen fragmentos del libro, ¿no? Y él, hay un momento, lo cuento en el libro, en el que Estrella y Marifé, Estrella se lo cuenta a su madre le dice, vale, Estrella, está muy bien, pero no lo digas. De ahí viene el título del libro, pero no lo digas, porque siempre que Estrella... No lo cuente. Claro, le contaba estas experiencias, le decía, muy bien, hija, pero no lo digas. Claro, el padre me decía que cuando su hija le contaba estas historias, pues él no le hacía ningún caso, ¿no? Decía, cosas de niñas, ¿no? Dice, claro, en algún momento, cuando ya me paraba a escuchar, le decía, Estrella, esto que me estás contando es muy raro, ¿no? Pero bueno, él me decía, yo estaba tan atareado con mis cosas, ¿no? Que no le daba más importancia. La niña estaba bien, tiene una educación bien, ya está. Se ha hecho unos amigos imaginarios, pero no es grave, listo. Pensar, ¿qué harán esta y su prima, no? Pero bueno, o sea, él estaba con sus cosas, bueno, de hecho, me contaron muchas anécdotas, ¿no? Era un hombre tan ocupado que un día la profesora llama a casa a la madre de Estrella y dice, oye, que tu hija está diciendo que no tiene padre, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin verlo y que no tiene padre, ¿no? Y era que el padre no aparecía por casa, ¿no? Aparecía simplemente para seguir con sus investigaciones y sus estudios y sus cosas, ¿no? Y bueno, entonces ella dice a esos seres, dice, oye, hay que darles una prueba a mis padres de que esto es real, ¿no? Wow. Porque van a pensar que yo estoy loca, ¿no? Y que mi prima y yo estamos locas, ¿no? Y les dicen, bueno, pues mañana por la tarde veniros a este mismo sitio, ¿no? Entonces, Estrella avisa a su madre y a su padre. Su padre no tenía mucha intención de ir, pero lo arrastra a su madre, ¿no? su esposa. Y allí aparecen los dos, ¿no? Sobre todo el padre de Estrella sin mucho convencimiento, diciendo... O sea, bueno, están pues... en el campo, en el sitio este de verano, los tres, donde jugaba con los chinos, vamos, que eran extraterrestres. Están los cuatro, están Estrella, la prima, y los padres de Estrella. Okay. Entonces aparecen dos de estos seres, pero que solo veían ellas. Y ellos no. Ellos no los ven, ¿no? Entonces aparecen dos de estos seres que se ponen uno a cada lado de las niñas. Dicen que sintieron la necesidad de cogerse las manos, ellas dos, ¿no? Y cada uno de esos seres agarró una de las manos de cada una de las niñas. Dice que notaron una leve inclinación hacia adelante y que esos seres las levantaron por los aires. Entonces volaron aproximadamente medio kilómetro en 2 o 3 segundos delante de los ojos de los padres de Estrella. ¡Wow! Y eso cambió la historia. Imaginaros las dos niñas agarradas de la mano y de repente salen levitando delante de los padres. Una historia fascinante. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba relatando Miguel Pedrero cómo estas niñas hicieron una prueba delante de los padres de que todo lo que estaban viviendo era real. Y la entrevista con Miguel continúa así. Claro, me decían, el aterrizaje fue muy suave, ¿no?
Y ellas, claro, tuvieron que hacer el camino de vuelta ya andando, ¿no? Estos dos seres desaparecieron y ellas decían, como siempre, estábamos muertas de la risa, porque ellas se pasaban el día riéndose, ¿no? Claro, cuando llegaron, su madre estaba asombrada, pero su padre era como un folio, porque estaba Blanco. completamente blanco, Sí, blanco. claro. Ve a las hijas salir volando. Y lo único que dijo es, vale, no necesito más. Se dio la vuelta y se fue a casa. Y no quiso ni hablar del tema. Y no quiso ni hablar del tema. ¡Qué locura, tío! O sea, Tío. No, qué locura, tío. esto era así. Claro, luego también es muy curioso cómo yo conozco a Estrella y cómo empiezo a escribir este libro. Porque, ¿Cómo la conociste? ¿Casualidad es imposible? bueno, no tan imposibles. La conozco en un congreso. En un congreso de estos de misterio que yo iba a dar una charla. Y de pronto aparece Estrella, pero te explico por qué. Porque ella nunca había acudido a ningún congreso de misterio ni tenía ningún interés. Yo, unos meses atrás, había entrevistado a una mujer, Sara, que había vivido un encuentro cercano con un ovni. Ella y su padre, cuando ella era jovencita. Bueno, total, que la entrevisto y tal, y mantenemos pues cierta relación de amistad, porque resulta que teníamos amigos comunes, ¿no? Yo la conozco a través de unos amigos comunes y tal. Bueno, me llega que ha tenido esta historia, yo la entrevisto, y bueno, teníamos cierta relación de amistad. Y en ese congreso, antes de dar la charla, yo salgo al exterior del recinto a tomar un poco el aire, ¿no? Allí había más gente, unos hablando, otros fumando, tal. Y allí aparece Sara con Estrella y con un hombre, Óscar, que es uno de los mejores amigos de Estrella. Y me la presenta. Resulta que Estrella y Sara tienen una relación de parentesco lejano, ¿no? Pero de vez en cuando coinciden en algún evento familiar, ¿no? Y habían coincidido varias veces, saludaban, hola, hola, ¿qué tal? Pero la cosa no iba más allá, ¿no? Pero un día empezaron a hablar en uno de estos eventos. Empezaron a hablar y Sara le contó a Estrella su experiencia ovni. Entonces Estrella se empezó a abrir y le contó algo de sus experiencias, ¿no? Con lo cual Sara le dijo, pues tú tienes que conocer a mi amigo Miguel Pedrero, ¿no? Y se lo cuenta. Claro, claro. Entonces la convence para ir a ese congreso y hablar conmigo. Pero yo tenía muchas cosas en la cabeza y me dice, es que Estrella tiene mucho que contarte. Ella ha estado dentro de la nave, de una nave de estos seres. Oh, qué interesante. Entonces yo le entro a saco, ¿no? Digamos. Digamos que fui muy poco cuidadoso y le empecé a hacer muchas preguntas. Y cuéntamelo todo ya. Claro, sin demasiado tacto, ¿no? Y ella se empezó a asustar y se cerró en banda. Yo entré para ofrecer mi charla y Estrella le dice a Óscar y a Sara, le dice, oye, vámonos de aquí. Este tío es un borde, es una expresión española que significa que es pues un tipo maleducado, que no tiene tacto. No tiene tacto, va a lo que le interesa y chao, no le interesa mi vida, ni yo, ni nada. Sí, ya. Nada, va tal. Entonces, no quiero, vámonos de aquí. Pero bueno, la convención, ya que estamos aquí, vamos a quedarnos a su charla. Yo iba a hablar algo de encuentros con humanoides, pero no sé por qué, justo antes de ofrecer la charla, digo a la gente que estaba ahí en el congreso, digo, oye, yo iba a hablar de esto es lo que está anunciado, pero ¿qué os parece si hablo del testigo, del protagonista de estos casos? Digo, porque muchas veces, así lo dije y así lo pienso, muchas veces los periodistas y los investigadores utilizamos a los testigos como trofeos. Nos cuentan una historia, nosotros emitimos eso en nuestros programas de radio, de televisión o en libros, lo que sea, pero nos olvidamos de que son seres humanos, que esa experiencia les afecta, que les cambia la vida. Y yo, como he entrevistado a muchas de estas personas, resulta que a algunos de mis mejores amigos, pero de mis mejores amigos, los he conocido con una grabadora delante entrevistándolos porque han vivido una experiencia ovni. Y luego, pues bueno, congenias con esa persona, haces amistad y se convierten en tus amigos. Yo conozco a sus familias, me voy a comer con ellos, incluso me he ido de vacaciones. Es decir, que entablas relaciones y muchos de mis mejores amigos los he conocido así, ¿no? Entrevistándolos porque han vivido una experiencia ovni. Entonces, tengo una imagen bastante clara de cómo cambia sus vidas, de cómo cambian las vidas de sus familias, cómo les afecta esta experiencia, etc. Y entonces hablé de eso. Y a Estrella le gustó. Y dijo, vale, le dijo a Sara, que venga un día a casa. Y hablamos.
Pocos días después, yo voy a casa de Estrella. Allí me está esperando Estrella y su marido Alonso. Y ella me dice, vale, si quieres que te cuente algo, porque veo que estás muy interesado y me gustó mucho lo que contaste en esa charla, ¿no? Porque vio que ese tipo un tanto brusco en un primer momento, pues tenía cierto corazoncito, ¿no? Y dijo, bueno, dice, te lo voy a contar, pero solo con una condición. La condición es que no puedes decir absolutamente nada de esto, ni, por supuesto, no puedes decir quiénes son. No, no solo anonimato, no solo anonimato. No puedes contar ni escribir nada de lo que te digamos. En ese no puedes. No puedo. Nada, ni divulgarlo, nada. Ni divulgarlo. No puedes ni contar ni escribir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, como te digo, son una familia muy normal, muy equilibrada, que llevan una vida muy tranquila y no querían que esa tranquilidad se rompiera por nada del mundo, ¿no? Entonces me dijeron, solo para tus ojos y para tus oídos. Digo, vale, pero le pido permiso para grabar la conversación. Y me dice, vale, y grabo. No solo eso, sino que ella me saca unas carpetas donde ella guarda un montón de ilustraciones de sus experiencias, de sus contactos, de sus encuentros con estos seres, ¿no? Y que las reproduzco varios de esos dibujos en el libro, ¿no? Ella pinta muy bien, es una persona que habla muy bien, escribe muy bien y tiene una visa artística muy importante, ¿no? Es una persona muy sensible. Reproduzco incluso varios de sus cuadros ahí, ¿no? Cuadros que ella pinta inspirada por esos seres con los que contacta, ¿vale? Bueno, pues le pido permiso para fotografiar esas ilustraciones y me dice que sí. No solo eso, sino que cuando terminamos de hablar, nos quedamos allí, cenamos. Antes de irme, le pido permiso para fotografiarla a ella y a su marido. Y me dice que sí. Y yo los fotografío, me despido y me voy. Cuando salgo de la casa de Estrella con mi amiga Sara, me pregunta, bueno, ¿qué te parece? Y digo, bueno, que lo que nos ha contado es la punta del iceberg, ¿no? Queda todo, porque esto implica infinidad de personas de una familia durante décadas, ¿no? Es decir, que esto es muy importante. Claro, luego me entero que cuando yo salgo de casa de Estrella, Alonso le dice a su esposa, Estrella, le dice, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Le has dejado grabar, tiene nuestras voces. Ha fotografiado todas tus ilustraciones. Nos ha fotografiado a nosotros. Sabe nuestras identidades, dónde vivimos. Y ahí pensaron, hemos metido la pata hasta arriba. Eso pensó Alonso, dice, mañana que es un periodista, publica esto y se acabó nuestra paz y nuestra tranquilidad. Nos destroza la vida, sí, claro. Nos destroza la vida. Y Estrella le dijo, no te preocupes, ellos me dicen que confíe, que si me lo pide, que se lo dé. Y si ellos me lo dicen, yo se lo da. Confía. Ellos me dicen que confíe. Bueno, a partir de ahí, nuestra relación se va estrechando y yo llego a un acuerdo con Estrella y su marido Alonso. Ellos me dicen, vale, te vamos a abrir las puertas de nuestra familia. Vas a poder hablar con todo el mundo, ¿no? Las veces que quieras. Está bien, ¿no? Pero la única condición que me pusieron es solo para tus oídos y para tus ojos. Por favor, no digas nada ni publiques nada. Y ese fue el pacto al que llegamos, algo que a mí nunca me ha importado, jamás, porque tengo tantas historias para publicar y que me importa nada. O sea, yo lo que quiero es conocer, ¿no? Mi interés es fundamentalmente personal, porque yo he acabado de periodista de manera accidental. O sea, mi interés es personal. Con lo cual, yo no tuve ningún problema. Y así seguimos hasta el año, esto empieza en el año 2016 y así continuamos hasta el año 2021. En el año 2021... Que lo seguías viendo, te contaban historias, cómo iba el tema de contacto y tal, que ahora me lo cuentas. Sí, yo tenía... Todo normal. Yo tengo cientos de horas de grabaciones con ellos, ¿no? Sí, sí. Además de infinidad de correos electrónicos de Estrella y de sus familiares, de mensajes de WhatsApp de audio y de texto, de los mensajes que recibía Estrella, de textos escritos por la propia Estrella en la que relata sus experiencias. O sea, yo tenía muchísima documentación. Pero el pacto era que no podía escribir nada y a mí me parecía bien, ¿no? Además, yo no tenía ni tiempo ni ganas de poner en orden una historia así, ¿no? Ni tiempo ni ganas. Tenía otros proyectos de radio, de tele, otros libros en mi cabeza. O sea, y al final lo que pasó es que nos hicimos muy amigos, ¿no? Y nuestras relaciones de familiaridad, ya te digo, es casi como si fuera mi segunda residencia, la casa de Estrella, ¿no?
Y allí pues quedábamos a comer con todos sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, nos lo pasábamos bien, pues íbamos al cine, claro, o sea, una relación de familiaridad. Y esta historia pasó a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. Nuestra relación era la amistad. Y en el año 2021, a mediados de 2021, yo empiezo a sentir la necesidad de llamar a Estrella y pedirle permiso para poner todo eso en orden y escribir un libro. Era algo ridículo, pero una imperiosa necesidad. Pero era algo ridículo. Primero, porque Estrella y su familia me habían puesto una única condición, que era que no podía decir nada ni escribir nada. Y luego yo no tenía ningún interés, ni ganas, me daba una pereza enorme hacer una cosa así. Ni interés, ni ganas por mi parte, ni interés por parte de Estrella y su familia. Entonces, ¿por qué sentía esa necesidad de llamar a Estrella y pedirle el permiso? En varias ocasiones la llamé y antes de que sonara el primer tono, colgaba. Pero había algo que me impulsaba a hacerlo y era una sensación irrefrenable. Y llegó una noche... Como que tenías que publicar esto y contar esto y contar esto. Y llega una noche y digo, se acabó, ¿no? No lo voy a hacer, porque ellos no quieren que lo haga. Yo no tengo ganas de meterme en un lío así, ¿no? No tengo ninguna gana. Entonces, ¿por qué siento esa necesidad si no tengo ganas? Es muy difícil de explicar, es una sensación muy difícil de explicar, ¿no? Y digo, se acabó, ¿no? Por mucho que me venga esta sensación, aquí se queda. Se acabó. Y me quedé tranquilo durante una hora, porque recibo un mensaje de WhatsApp de Estrella. Y el mensaje de WhatsApp dice lo siguiente. Ellos, los seres con los que está en comunicación, me dicen que llevan semanas intentando que me llames por teléfono con el fin de pedirme permiso para escribir un libro sobre todo lo que has recopilado. Pero como contigo no hay manera, me lo han dicho a mí para que te lo comunique a ti. No. Dale a la tecla y escríbelo y ya, y listo. Imagínate, ¿no? Claro, mi primera reacción es asustarme. Porque, claro, el aspecto más privado que tenemos los seres humanos son nuestros pensamientos. Si hay algo que está interactuando con mis pensamientos, yo no me siento seguro. Yo no me siento seguro. Entonces, yo lo primero que hago, primero me asusto. Lo segundo, lo racionalizo y digo, tantos ovnis y tantas historias, se me está yendo la cabeza. Luego digo, pero claro, ¿por qué me llama Estrella y me dice esto? Intento racionalizarlo otra vez y digo, vale, a lo mejor es un contacto telepático, ¿no? De alguna manera yo he influido en su mente. Sí, pero o ya en la leche, o que esa otra cosa, ese agente externo, haya entrado en tu mente. Ojo con eso. Claro, no sé. Total, que quedamos, ¿no? Estrella y su familia y yo. Y al final llegamos a la conclusión de que sería bueno escribirlo, que vale. Pero tenemos que pactar las tres partes. O sea, las tres partes son Estrella y su familia, yo que voy a escribir el libro, y ellos. ¿Y qué dicen ellos del libro? Bueno, es que dicen varias cosas, que es muy gracioso, ¿no? Porque, claro, es como si fueran los editores, ¿no? Y ellos dicen que no quieren que sea un libro de ufología. De ovnis, ¿no? Entonces, tamaños, distancias, que todo eso está muy bien. Que lo que pretenden es que se transmita la parte más íntima y personal de la gente, o sea, de Estrella y de su familia. Cómo esto les afecta a sus vidas, cómo cambia su visión del mundo, ¿no? Es decir, claro, y yo digo, pero ¿por qué tienen este interés en que un idiota como yo escriba un libro? Que tampoco va a cambiar la historia del mundo, ¿no? ¿Por qué ese interés? ¿No? Y entonces ellos le explican algo muy curioso, ¿no? Hace 40 y tantos años, ellos le envían un mensaje a Estrella y le dicen, dentro de mucho tiempo, alguien va a escribir un libro sobre todas vuestras experiencias. Estrella no se lo cree, anda ya, ¿no? Claro, pasan las décadas y eso no sucede, ¿no? Entonces, a Estrella se le ocurre escribir un pequeño librito, una cosa pequeña, contando algunas de sus experiencias, ¿no? Forrarlo tipo libro, ¿no? Hace 2 ejemplares y se lo regala a cada uno de sus hijos, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está el libro del que ellos me hablaron, ¿no? Pero no, claro, el libro tenía que ser este. Y le dicen que la finalidad es que quieren, o sea, el libro debe transmitir
cómo se sienten las personas que tienen ese contacto con ellos. Le explican que hay más personas en esa situación, que ellos, por supuesto, no son únicos, y lo que quieren es que otras personas que están pasando por la misma situación, que el libro les sirva para darse cuenta de que no están solos y de que hay más personas viviendo esas experiencias y que se vean reflejados esas personas en las experiencias de Estrella y su familia, que esa es la finalidad fundamental de este libro. Eso es lo que ellos le dicen. Fíjate que me ha recordado, y es muy curioso, cuando hemos entrevistado aquí a Corpancho, al contactado peruano, lo hemos hecho, juraría que han sido 2 veces, ¿no, Alejandro? Que acaba de sacar un nuevo libro y quiero entrevistarlo también. Me comentaba igual, que lo primero que le dijeron estos seres es: no eres el único ni mucho menos, esto le pasa a otras personas, y al final siempre acaban dando ese tipo de mensajes. Fíjate, ¿qué me iba a decir a mí a ti antes de empezar esta entrevista? Que me ibas a hablar de reencarnación, de que nuestro alma vuelve a reencarnarse acá, que hay una parte de nosotros que puede irse a otros mundos, o a lo mejor nosotros mismos, en nuestra conciencia. Juanje, y esa concepción de Dios que tenía Estrella, como dice Miguel, una mujer que estudiaba en un colegio religioso, y esa visión de Dios que le transmitieron esos seres era bastante herética para el 76, en un país tan católico como el tuyo, y qué Ultra decirlo aquí católico. como Colombia. Sí, Exacto, sí. Juanje, Sí, brutal. sí. Total. Y como te digo, claro, ella tiene ella dice siempre que ella está entre 2 mundos. Estrella es una mujer muy especial. Yo digo que es una mística del siglo XXI, ¿no? Porque siempre está con una sonrisa en la boca, habla muy pausadamente, siempre eligiendo muy bien las palabras, porque ellos le han repetido en varias ocasiones que la herramienta más poderosa, tanto para construir como para destruir, que tenemos los seres humanos, es la palabra. Entonces ella siempre procura utilizar muy bien las palabras para no dañar a los otros. Como te digo, es una mujer que habla muy bien, que escribe muy bien, que dice muy bien las palabras y es buena por naturaleza. Buena por naturaleza. Por lo tanto, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, ella, si no tuviera quizás la protección de su familia, ella difícilmente podría vivir en este mundo tan terrible, donde hay tantos engaños, tantos intereses, como en el que vivimos. Eso no quiere decir que sea una persona en una atalaya, ¿eh? De hecho, ella vive en este mundo, ha tenido muchos problemas y, de hecho, ha visto la muerte cara a cara en muchas ocasiones, porque no puedo dar demasiados detalles, pero por su profesión, ella ha trabajado con personas con enfermedades graves que sí o sí iban a acabar con la vida de esas personas, ¿no? Y ella ha trabajado con muchas de estas personas y, por lo tanto, ha visto la muerte muy de frente, ¿no? Es decir, que es una persona que está en el mundo real, no está volando en una nube, ¿no? Pero tiene un carácter, tiene una bondad que no se ve en este mundo, que es muy difícil de ver en este mundo. ¿Y qué falta hace esa bondad? Y si es necesario estar en contacto con seres de otros mundos, pues ojalá se le presenten a más gente, porque vivimos en un mundo donde la bondad escasea mucho y cada vez más, y un mundo más polarizado, más violento y más absurdo. Oye, ¿cómo sigue esa experiencia de contacto hasta nuestros días? ¿Otra vez, alguna otra vez subió una de estas naves? ¿Simplemente ya son mensajes y ella lo lleva con normalidad? ¿Cómo fue esa experiencia ya de contacto después del año 76, que es una locura, hasta nuestros días? ¿Cómo fue ese proceso? Ella los vio en varias ocasiones más. No entró a las naves, pero sí las vio. No hace demasiado tiempo ella y su marido, Alonso, vivieron un encuentro cercano. Ella sigue viviendo estas experiencias y sigue recibiendo mensajes. Lo último que te puedo contar, que lo relato en el libro de forma muy amplia, no lo quiero contar, pero fundamentalmente porque no por nada, sino fundamentalmente porque es una historia muy larga, muy compleja, muy problemática, y no quiero equivocarme con ningún dato, ¿no? Porque fue un cáncer que sufrió Estrella, todos sus amigos lo vivimos en primera persona, ¿no? Un cáncer muy problemático, ¿no? Y ellos le salvan la vida. Wow. Pero fue un proceso de más de un año.
donde ellos le iban dando ciertas indicaciones. Pero es algo absolutamente increíble, de verdad, increíble, porque si no fuera por ellos, Estrella estaba muerta. ¿Lo cuentas en el libro, pero no lo digo? Sí, pero no lo digas. Lo cuento porque doy datos muy concretos sobre el tipo de cáncer, en fin, y cómo se fue desarrollando todo, ¿no? No le dan la solución, pero le van indicando de forma muy concreta que tienen que hacer, incluso le van dando unos mensajes muy concretos y es que al final se salva. Ya le salvaron la vida en otra ocasión, ¿eh? En una cuestión vinculada con la salud, ahí directamente le dijeron, esto es lo que tienes y esto es lo que te tienen que hacer, ¿no? Y en otra ocasión incluso hasta llegan a salvarle la vida a uno de los hijos de Estrella. También lo cuento en el libro, es una historia también bastante compleja. Es decir, que tienen esa relación compleja y continua con estos seres. Yo hubo un momento que me metí tanto en la historia, os tengo que decir, que dije, mira, ya no, ¿no? Si hay algo que está conectando conmigo, por favor que no lo haga más, ¿no? Porque me está causando bastante miedo y me está desestabilizando, ¿no? Y eso es curioso, muchos investigadores cuando empiezan a meterse en el fenómeno empiezan a sucederte cosas relativamente extrañas alrededor de tu vida y dices, a ver, esto tiene conexión con lo que estoy investigando, me estoy volviendo loco, o bueno, estos señores que están allí arriba tienen muchas más capacidades de las que nos podemos pensar. De todas formas, también me parece fascinante la historia de Estrella, una enfermedad tan terrible como un cáncer y poder salir de eso. Exactamente, Juanje, superarla, como nos decía nuestro amigo Miguel Pedrero, como esta inteligencia detrás de estos mensajes, de esta información, le ayudó a superar un padecimiento tan complicado. Así que maravilloso este cambio que como le afectó en la vida de forma positiva a Estrella, Juanje. Y yo te decía cuando terminamos la entrevista con Miguel, que aunque yo amo el misterio y amo el fenómeno ovni, me daría mucho pavor que algo se metiera en mis pensamientos y que me manipulara. O sea, creo que ese nivel de incluirme o inmiscuirme en el fenómeno me daría pavor. Sí, ya está bien. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Miguel Pedrero y nos iba comentando cómo Estrella incluso tuvo una enfermedad muy complicada, cómo puede superarla y estos seres le ayudan, y cómo de repente él empieza a preocuparse porque estos seres también interactúan con él. Y la entrevista continúa así. Porque en otra ocasión, es que te puedo contar varias, en otra ocasión yo estaba delante del ordenador justo donde estoy ahora. Estaba preparando una de mis intervenciones para el programa La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, un programa en el que colaboro, y estaba pues preparando mi intervención. Yo entro los domingos a la 1 de la mañana en Onda Cero y eran como las 9 y pico, ¿no? Ya había terminado de preparar todo, iba a cenar y tirar para la emisora, y bueno, comencé a desperezarme en esta misma silla en la que estoy sentado, y en ese momento que hago ese gesto de girarme hacia atrás, en mi mente surge una palabra, pero de forma repetitiva, hasta el punto de que pensé que me iba a estallar la cabeza. La palabra era Johari. Johari, 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 así de forma repetitiva, ¿no? ¿En tu mente? En mi mente, sí. Esta es la última que os voy a contar, porque no quiero contar más. Pero Johari, Johari, Johari. En mi vida, al menos conscientemente, había escuchado esta palabra, ¿no? Puede que la escuchara en algún sitio y mi inconsciente la sacara al consciente, no lo sé. Pero conscientemente nunca había escuchado esta palabra. Johari, 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 Johari. Bueno, claro, como estaba delante del ordenador, pues yo me voy a San Google, ¿no? y pongo Johari, ¿no? Y lo primero que me sale, las primeras entradas, lo que te pone es la ventana de Johari. Incluso te sale en Wikipedia y en páginas web, en blogs, la ventana de Johari. Total, clico Wikipedia y un blog, ¿no? Que me sale ahí para ver de qué va esto, ¿no? ¿Qué es esto de la ventana de Johari? Bueno, la ventana de Johari es una técnica de introspección psicológica que es relativamente sencilla, que cada uno puede hacer con sí mismo
necesitas la colaboración de amigos y familiares y gente que te conozca bastante bien, ¿no? Pero es un ejercicio bastante sencillo. Y entonces, de nuevo en mi mente, vuelvo a sentir algo que me dice: no escribas, no empieces a escribir ni una sola línea de este libro, del libro que vas a escribir, pero no lo digas, sin haber realizado antes este ejercicio. ¡Qué loco! Es loco total, ¿no? Y lo hice, ¿no? Te pusiste a hacer ese tipo de meditación, la ventana y no es una meditación, para nada, es algo, es un poco largo de explicar, pero básicamente tienes que contar con la colaboración de gente que te conozca bastante bien, ¿no? Y al final haces una especie de cuadro, porque las personas te tienen que adjetivar, ¿no? Es decir, tienen que describir cómo es tu carácter, tienes que describir también cómo es tu carácter, bueno, y al final, con este ejercicio, que ya digo, cualquiera lo puede mirar y no es complejo para nada, ¿no? Al final se trata de que tú conozcas sobre ti lo siguiente: lo que tú conoces sobre tu carácter, tu forma de ser, y los demás también conocen de ti, eso es lo que se llama el área libre. Lo que tú conoces de ti mismo y los demás desconocen, es lo que se llama el área oculta. Lo que tú desconoces de ti, pero los demás conocen de ti, es lo que se llama el área ciega. Y la más importante, que es lo que tú desconoces de ti y los demás desconocen de ti. Es decir, que aparentemente con este ejercicio pueden salir cuestiones de tu mente más profunda, de tu carácter y de tu forma de ser, que tú no conoces, pero los demás tampoco. Y es, como digo, un ejercicio bastante simple que utilizan terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, pero que es sencillo y cada uno lo puede hacer consigo mismo. Claro, siempre mejor con la colaboración de un terapeuta, de un psicólogo, ¿no? No digo yo que no, evidentemente, pero que cada uno lo puede hacer consigo mismo y es muy sencillo. ¿Lo hiciste y sentiste que algo cambió dentro de ti? No, simplemente lo hice. Sí, descubrí algunas cosas que digo, bueno, pues si lo dicen, pues yo seré así, porque salen cosas malas de tu carácter y de tu forma de ser, salen cuestiones negativas, ¿no? Cuestiones positivas, pero también cuestiones que tú no quieres ver de ti mismo, ¿no? Que tú eres así, o que aparentemente eres así, según este ejercicio, ¿no? Bueno, también tengo que decir que cuando llegamos al pacto de escribir este libro fue a mediados de 2021. Yo no empiezo a escribir ni una línea de este libro hasta el mes de finales de enero, principios de febrero del año 2024, de este mismo año. Es decir, que yo me resistí mucho, porque yo no tenía tiempo. O sea, yo no tenía tiempo para ponerme a escribir este libro. Estaba con la radio, con el podcast. En ese momento estaba en la revista Año Cero, de director adjunto. Me surgía una historia de televisión, que yo no tenía tiempo para esto ni ganas. Cuando yo salgo de la revista Año Cero, que tengo algo más de tiempo, se acaban los rodajes de la tele, tanto del Colegio Invisible como de Extraterrestres, que presenta nuestro amigo común Lorenzo Fernández Bueno, que yo hago la producción de esa serie. En cuanto termina todo esto y los rodajes, porque yo quiero ir a los rodajes, ¿no? A mí lo que me divierte es ir a los rodajes, ¿no? Estar con los testigos. Bien, claro, estar en los sitios y hablar con los testigos. Pues cuando termina todo esto y yo tengo ahí unos meses más o menos liberado, me pongo a escribir con muchísima pereza. Porque digo, madre mía, lo que se abre ante mí, ¿no? ¿Cómo pongo en orden todo esto? Sí es cierto que me costó la transcripción. Me ayudó una persona con la transcripción. ¿Transcripción de los mensajes de Estrella? No, de las grabaciones. Ok. De las grabaciones. De las entrevistas. Sí, porque tenía muchas horas. Y al final, cuando tenía toda la información, pensé, madre mía, voy a estar un año mínimo con esta historia. Pues no, de pronto empiezo a escribir, todo se va ordenando, ¿no? Enseguida vi cuál iba a ser el hilo conductor, qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar, qué cosas iba a dejar fuera, porque evidentemente no cabía todo, porque estamos hablando de medio siglo de experiencias, de mucha gente, ¿no? Obviamente, pues hay cosas que he dejado fuera, ¿no? Está claro. Y hay muchas cosas que ni Estrella y su familia me han contado.
cosas interesantísimas. ¿Que Sí, sabes sí. que no te cuentan porque te van a parecer una locura o qué? No, porque ellos no se lo permiten que me las cuenten. Entonces, Qué fuerte, chaval. les dicen que no me las cuenten. Alguna pista me han dado de alguna y digo, wow, ¿no? Esto es para tirar mucho del hilo. Y me dicen, no, ya hemos hablado demasiado. Qué locura. ¿Tú crees Ya que, hemos hablado demasiado. ¿Tú crees que hay mucha gente más así de la que nos imaginamos, Miguel? Que tiene Sí. ese tipo de experiencias y se Oh, la calla y tal. Y que sí, que tenemos a lo mejor un corpancho, que tenemos esta señora, o yo también conozco a Dante Franch, gente que me parece súper sensata y se la callan. ¿Piensas que hay muchos más? Que son como una mucha, especie de legión invisible que todavía no ha salido. mucha, mucha. Conozco a varias personas que tienen este tipo de contactos. Además, a raíz del libro me han llegado varias historias muy interesantes. De hecho, hace unos días me llega una historia, me dice una persona, me siento muy reflejada en lo que cuentas en tu libro porque la historia de mi familia es muy similar. Nosotros llevamos, es una cuestión de varias generaciones y nos pasa esto mismo, ¿no? Es decir, que te quiero decir que estoy seguro, pero tanto historias de este tipo como casos de encuentros cercanos con ovnis, casos militares de ovnis, es decir, accedemos a la puntita del iceberg. La mayoría de las cosas ni nos enteramos, ni me voy a enterar nunca, y estoy seguro que hay muchas personas con historias similares a las de Estrella y su familia, y todavía mucho más increíbles, y que nunca voy a conocer y que nunca conoceré, y eso quedará en la intimidad de esas personas. Estoy absolutamente convencido. Qué locura, tío. Toda una legión invisible de personas que a lo mejor están recibiendo mensajes que serían cruciales para la humanidad de una forma u otra. Algunos, como esta chica, pues mira, ha dejado que se publiquen. Al final son mensajes que es curioso, que nos dicen básicamente lo brutos que somos y cómo nos vamos a cargar todo. Que es que manda perejiles el tema. Oye, nos faltan 10 minutitos de entrevista. Entonces sé que en el libro has puesto algunos casos ovni más. Y yo he estado viendo algunos de ellos esta mañana, pero hay uno que me impacta mucho, del que te quiero preguntar, porque es un tema que me obsesiona, que es el tema de los objetos submarinos no identificados, conocidos como OSNIs. ¿Y por qué te quiero preguntar por esto? Porque no paro de repetir en el programa que desde los vídeos que se empezaron a filtrar en diciembre del año 2017 por parte del Pentágono, de un señor que se llama Luis Elizondo, Sí. es el que filtra esos vídeos, ha quedado más que clara que la relación entre esos objetos volantes no identificados y el océano, los océanos, es mucho mayor de lo que nos imaginábamos, porque ahí los pilotos nos comentan cómo se veían ese tipo de naves debajo del agua. David Fravor cuenta cómo ve lo que él describe como de grande como un Boeing 747 debajo del agua, y cómo los radaristas del portaaviones USS Nimitz dicen que los objetos se meten en el agua justo al lado de la isla de Guadalupe, como en México, como si tuvieran allí alguna especie de base submarina. Tú has recogido un caso de un señor que se llama Francisco Rodríguez Viciana. ¿Qué es lo que le sucede a este señor, creo que es militar, en torno a esos objetos submarinos no identificados? Bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho, el de los ovnis, el de los objetos submarinos no identificados, porque es cierto que hay bastantes casos de esos ovnis y la verdad es que de las profundidades sabemos más bien poco, ¿no? Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra es agua, ¿no? Y bueno, más o menos sabemos que hay a 300 o 400 metros. Pero por debajo de 300, 400 o medio kilómetro, nada, no sabemos nada. Sabemos nada. Muy, muy poco. Y los fondos oceánicos más profundos llegan a los 11 kilómetros. 11 kilómetros de profundidad. Es decir, que sabemos más sobre la Luna que sobre los fondos oceánicos. Sí, muy fuerte. Eso es fuertísimo. Entonces hay muchos casos de ese tipo, muchos casos, ¿no? Y yo en su momento me encuentro con varias historias, ¿no? Y sobre todo empecé a hablar con militares de la Armada. Y entre esos casos, bueno, además es una historia muy curiosa porque al final hablo con un oficial de la Armada, ya jubilado, que fue el primer militar arrestado en España por filtrar a un periodista una información sobre ovnis. Ese es un caso muy, muy curioso. Y
yo intento localizarlo en Cartagena, esas cosas que me gustan hacer a mí, que a veces poca gente comprende. Yo tenía simplemente un nombre, sabía algún dato más sobre esta persona y sabía que vivía en Cartagena, si no había muerto. Total, que me planté 4 días en Cartagena para localizarlo, ¿no? No, tú estás Sí. loco, tío. Allí llamando, Sí, sí, sí. llamando de puerta Sí, a sí, puerta. puerta a puerta, preguntando en los bares, preguntando en los restaurantes y tal. Y mis amigos me llamaban y me decían, joder, a ver si lo consigues, qué mal lo debes estar pasando. No, me lo estaba pasando bomba. O sea, es que me lo estaba pasando bomba. Es difícil de explicar, pero me lo estaba pasando bomba. Al final localizo su casa, pero resulta que ya no vivía allí, me abre un vecino, bueno, le pongo una nota por debajo de la puerta y justo cuando llego a Madrid me llama, ¿no? Dice, oye, que he visto la nota, ¿no? Como le hizo tanta gracia, ¿no? Pues dijo, venga, vente que te lo cuento, ¿no? Como le hizo tanta gracia que estuviera intentando localizarlo y tal, y él, en un momento determinado, me dice, bueno, me cuenta su historia y me dice, pues de cierta confianza, dice, vente a mi despacho. Y me dice, toma nota. Y me dice, tal, número de teléfono tal. Me estaba dando nombres y números de teléfono de gente de la Armada que él conocía que había vivido experiencias con OSNIs. Entonces, claro, se me abrió un mundo, ¿no? Y una de esas personas es este hombre del que tú me has hablado, Francisco Rodríguez Viciana. Él era oficial de la Armada, también está jubilado, y él era oficial en la fragata Júpiter de la Armada Española. Y en el año 1973, cuando la banda terrorista ETA asesina a Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno, es decir, el número 2 de la dictadura franquista, pues a él y a varios de sus compañeros les ordenan que embarquen en esa fragata, en la Júpiter, fundamentalmente para vigilar el Sáhara español, el territorio. Cuando el Sáhara pertenecía a España, correcto. Cuando el Sáhara pertenecía a España, ¿no? Entonces, bueno, ellos estaban allí fundamentalmente, pues lo que trataban es de controlar que no pasara nada en esa zona, que los pesqueros españoles pudieran realizar su labor, que no entraran pesqueros de otros países y también hacer pues, una labor de ayuda en caso de que alguno de estos barcos sufriera algún percance, ¿no? Entonces, una noche que estaban bastante cerca de la costa, a la altura del Cabo Bojador, él era el jefe de máquinas de la fragata, pero muchas noches le tocaba de guardia, ¿no? Durante la noche y durante la madrugada, y cuando le tocaba guardia de noche o de la madrugada, en muchas ocasiones subía al barco para hablar con sus compañeros, con la gente que estaba allí de guardia, pues él subía a cubierta. Y una de esas noches, uno de los serviolas, que son los marinos que van con unos prismáticos, ¿no? Y que voltean el firmamento y las aguas están de vigías por si se observa algo extraño, pues de pronto da la voz de alarma porque hay 2 objetos muy luminosos a bastante distancia, pero en lo alto, ¿no? Sobre el mar, ¿no? Y allí aparentemente no tenía que haber nada, ¿no? No era un avión, no era un helicóptero, eso estaba parado allí. Y entonces todo el mundo empieza a mirar, pues, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pues no sabemos, allí no tiene que haber nada, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, y cuando estaba todo el mundo que se encontraba en cubierta mirando eso, esos 2 objetos avanzan a toda velocidad hacia los militares y hacia el barco, por supuesto, y antes de impactar con el barco, se introducen bajo las aguas y pasan por debajo del barco. Claro, inmediatamente todo el mundo se va a estribor, ¿no? De las luces a babor, pues todo el mundo se va a estribor, ¿no? Por donde debían salir esos objetos. Ya incluso cuando se introducen por debajo del agua, ya le ven la forma, ¿no? Decían que tenían como forma de lenteja y eran luminosas. Emitían luz, pero una luz contenida, que es algo muy habitual en los casos de encuentros cercanos con ovnis.
Sí, Es se ve decir, una luz, el ovni tiene una luz tremenda, pero no se expande como la luz normal. exacto, no ilumina a su alrededor, ¿no? Ilumina solamente los márgenes del objeto, lo que es el objeto, pero no ilumina a su alrededor, ¿no? Que esto es algo que les llama mucho la atención. Total, que se van a estribor y allí observan que esos seres están bajo las aguas, pero muy cerca de la superficie, casi tocando la Hay superficie. seres, aparte de las lentejas. No, perdón, estos objetos, perdón. Estos Ah, objetos. vale. No ven seres Hay en objetos, sí, vale. no ven seres en ningún momento, ¿no? Ok. Que están muy cerca de la superficie. Se quedan de un rato a estos objetos que finalmente ascienden, salen del agua y desaparecen a toda velocidad. ¿Qué tecnología en el año 1973 puede hacer eso? Claro, yo se lo pregunto, a Francisco Rodríguez, olvídate. y él me dice, oye, pues ni antes ni ahora, ¿no? Sobre todo por las velocidades que tomaron, ¿no? La capacidad de acelerar en décimas de segundo de 0 a una velocidad endiablada. Además, claro, dice lo más raro es que cuando salen del agua es que se van a una velocidad imposible, absolutamente imposible, ¿no? Claro, yo le pregunto a Francisco Rodríguez qué cree, qué es lo que vio, y dice, no tengo ni idea, ¿no? Lo fácil sería decirte que he visto unas naves extraterrestres, pero no tengo ni idea. Además, a él nunca le interesó el asunto ovni, me contó esta historia de forma muy amable, Porque lo vio, pero no sabe qué es lo que vio, y nunca, y eso que estuvo muchos años de servicio, nunca me dijo volvió a vivir una experiencia de este tipo. Amigo mío, están también debajo del agua y creo que llevan debajo del agua muchísimos miles de años. Por eso se ha puesto de moda esta hipótesis ahora de los criptoterrestres. O sea, están aquí desde hace miles de años y son tan terrestres como nosotros, pero están debajo del mar. Esa es mi opinión. Miguel Pedrero, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Tu conclusión, tu cierre, ¿por qué le recomendarías a todo el mundo que compre tu libro? Pero no lo digas, repito, está aquí en Amazon, ponéis Miguel Pedrero, no lo digan en libros, y o con solo que pongáis Miguel Pedrero, sí, os aparece aquí en todo el continente. Sí, está en Amazon, pero también está en Buscalibre, en Colombia, en México, en Perú, en Siglo del Hombre, también en Colombia, en Convil y Gandhi en México, es decir, que está en muchísimos sitios ahí en Latinoamérica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una historia, primero es una historia muy bonita, ¿no? Es una historia muy natural, es decir, no hay artificios de ningún tipo, es la experiencia de dos niñas y de una familia que se lo toman de forma muy natural, es decir, no se creen que deban llevar un mensaje a nadie, no tienen ninguna intención de darse a conocer, no se creen los miembros de esta familia superiores a absolutamente nadie, es decir, llevan esto con una normalidad absoluta, tienen sus trabajos, sus vidas, no tienen ninguna vinculación con el mundo del esoterismo, de lo oculto, de lo paranormal, nada, les interesa absolutamente cero y es una historia muy instructiva. Además de una historia en la que se relatan experiencias muy alucinantes, es sobre todo una historia muy humana, ¿no? Y esa es la primera parte del libro, porque la segunda parte del libro, al mismo tiempo que yo iba desentrañando la historia de Estrella y su familia, iba investigando casos de encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes por toda España, sobre todo muchos casos con implicación militar, que suceden en bases militares, que los ovnis entran en bases militares y de hecho en este libro doy a conocer algunos expedientes, algunos informes del Ejército del Aire sobre casos ovni no desclasificados y que a mí me los han cedido los propios protagonistas de estos sucesos, que también doy a conocer en el libro, pero no lo digas, hay casos alucinantes como en una ocasión un ovni le salva la vida a un militar dentro de un escuadrón de vigilancia aérea del Ejército Español y hay muchos casos más de este tipo en este libro. Otra visión del fenómeno ovni tremendamente humana. A mí me has hecho disfrutar como un niño en esta entrevista, porque yo sí que creo que se comunican con algunos seres humanos, un pequeño grupo de elegidos, no sé por qué, para hablarnos de cómo somos tan brutos y estamos destrozando el planeta, entre otras muchas cosas. Y sí que creo también que nuestro alma es una viajera en un multiverso. Miguel Pedrero, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Déjame antes de terminar decir solo una cosa muy breve, si me lo permites. ¿Y tus redes sociales? A eso iba. No tanto mis redes sociales, porque bueno, me pueden seguir en Facebook como Miguel Pedrero, pero esto lo hago siempre en las entrevistas. Os vais a reír. Hemos dispuesto un número de teléfono para que aquellas personas que hayan vivido alguna experiencia ovni, alguna experiencia con lo anómalo y quieran ponerse en contacto conmigo, lo puedan hacer a través de mensajes de WhatsApp, tanto de texto como de audio, o mensajes por MSS, pero lo más fácil es WhatsApp. El WhatsApp, dilo con el prefijo, más 34. Eso es. El teléfono sería más 34 604 070 106. Repito, más 34 604 070 106. Amigo, muchísimas gracias y ojalá te lleguen muchos mensajes gracias a este podcast. Un fuerte abrazo, Ojalá. Miguel. Un abrazo a los dos. Vaya historia, ¿no? Pero no lo digas. Y es que es normal que no lo digas porque no te van a creer. Exactamente, ¿No te van a Juanje. creer? Y hay muchos testigos del fenómeno ovni que prefieren guardar sus relatos, sus vivencias, tenerlas en silencio para evitar realmente, pues, Juanje, lo que hemos estado hablando, los insultos, la persecución, el señalamiento público. Sí, claro. Y es el problema de esta sociedad, ¿no? Y ¿sabes lo peor? Que no va a cambiar. La gente que oye este podcast y este programa, pues obvio, no es así, porque está convencido de que nos toca redibujar los límites de la realidad, pero hay una parte de la sociedad, la mitad de la sociedad, que se mofa, se ríe. Recuerda cuando la primera comparecencia que hubo en el Congreso de los Estados Unidos, que a mí me llamaron no sé ni cuántas televisiones en aquellos 2 días, no vuelvo a conceder una entrevista. O sea, por la actitud tan estúpida de muchos periodistas, ¿no? O sea, vamos a llamar al chalao a tal, pues ya se acabó. No concedo entrevistas. Listo. Solamente a colegas y amigos. Se acabó. Y es que es así, tío. Es patético, pero es así. Vivimos en una sociedad lamentablemente muy polarizada, Juanje, y sobre el caso que estuvimos desarrollando aquí con Miguel Pedrero, la historia de Estrella profundamente humana, profundamente transformadora, para mí un caso único, sobre todo de contacto que se mantiene con el tiempo, con las décadas, maravilloso, y agradecerle a Miguel que nos haya compartido esta investigación tan interesante en el fenómeno ovni, y reitero, tan única, que nos demuestra que definitivamente es un fenómeno que nos enseña y nos obliga a redibujar los límites de la realidad. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. La punta de un iceberg, que se nos hace invisible, porque personas como Estrella prefieren callar sus vivencias, lo que sintieron y las cosas que percibieron cuando estaban con seres de otros mundos. Estoy convencido de que como Estrella hay muchos más. Estoy convencido que muchos de ustedes han mirado alguna noche al cielo y han visto una luz extraña, una luminaria que no podían explicar, porque ellos están ahí desde hace decenas de miles de años, desde que el hombre es hombre y desde que pisamos la faz de la tierra. Antiguamente se les confundió con dioses. A día de hoy los vemos como los hermanos de las estrellas. Ojalá sigan comunicándose con personas como Estrella para decirnos que tengamos cuidado con nuestra casa, porque para variar y por lo necios que somos, nos la vamos a cargar. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.